Un sobre sin firma. 3 nombres que un hombre creía haber borrado de su memoria hace más de 6 décadas. Y una noche que cambió, en silencio y sin testigos, al líder espiritual de más de 1.300 millones de personas en el mundo. Lo que estás a punto de descubrir no es una filtración del Vaticano. No es un escándalo fabricado por los medios. Es algo mucho más incómodo que eso. Es la verdad sobre lo que le cuesta ser papa a un ser humano. Y cuando termines de ver este video, te garantizo que vas a mirar al hombre vestido de blanco de una manera completamente distinta. Porque detrás de la tiara, detrás de los salones de mármol y los cardenales que caminan en silencio, había un niño de Harvey, Illinois, que todavía existía. Y que esa existencia, enterrada durante décadas bajo capas de protocolo y deber, estuvo a punto de desaparecer para siempre. Si eres de los que sienten que la historia oficial siempre deja algo afuera, de los que no se conforman con lo que les sirven en las noticias de las 8, este video es exactamente para ti. Porque lo que documentamos hoy no llegó a los titulares de la manera en que debería haber llegado. Y hay razones para eso. Llevamos semanas rastreando este caso, construyendo el contexto, hablando con las fuentes disponibles, cruzando testimonios. Y lo que encontramos no encaja con ninguna de las narrativas que circulan sobre León XIV, ni la del Papa reformador progresista, ni la del conservador infiltrado, ni la del hombre de hierro que sacudió el sistema desde dentro. Lo que encontramos es algo más difícil de clasificar. Un ser humano que pagó un precio que quizás nunca calculó del todo y que en la primavera de 2026, sin planearlo, recibió la factura. Dale like a este video si crees que los grandes líderes también merecen ser vistos en su dimensión humana. Y quédate hasta el final, porque la revelación que guardamos para los últimos minutos cambia el significado de todo lo anterior. Hay momentos en la historia donde el peso de una decisión se concentra en un objeto absurdamente pequeño. Un documento, una llamada telefónica, una fotografía, y a veces, un sobre de papel amarillento con letra temblorosa y sin firma oficial. El 11 de abril de 2026, según relatos que comenzaron a circular semanas después en círculos periodísticos romanos y que eventualmente fueron confirmados por fuentes cercanas al entorno papal, León XIV inició su jornada como siempre lo hacía, en silencio. Las 5 de la mañana, antes de que el aparato institucional del Vaticano comenzara a moverse, antes de los cardenales, antes de los asistentes, antes de las cámaras y los micrófonos que seguían cada uno de sus gestos públicos, el hombre que 11 meses antes había sido elegido como sucesor de Pedro ya cargaba el día solo. Esa imagen, un hombre despierto antes que el mundo que lo mira, dice algo sobre la psicología de quien ocupa ese trono. No es devoción en el sentido decorativo. Es una forma de sobrevivencia. Una estrategia emocional construida a lo largo de décadas para mantener una separación funcional entre el ser y el rol, entre Robert y el Papa. Ese día, sin embargo, algo en el estudio era diferente. El sobre estaba sobre el escritorio. No había llegado a través de los canales diplomáticos habituales. No traía el sello de ninguna nunciatura apostólica. No existía ningún registro de procesamiento interno. Un asistente lo había encontrado mezclado entre la correspondencia común y lo había dejado ahí, sin darle mayor importancia, como se deja un libro fuera de lugar en un anaquel que ya está demasiado lleno. León XIV lo miró un instante y algo en su pecho, según quienes luego reconstruyeron los eventos de esa mañana, se movió de una manera que él no supo explicar. Era papel envejecido, con el color que adquieren las cosas que han esperado demasiado tiempo. Y su nombre estaba escrito a mano. No su santidad, no sumo pontífice, no una de las fórmulas de cortesía protocolar que estructuran cada comunicación que le llega al despacho más influyente de la Iglesia Católica. Solo, Robert. Hacía décadas que nadie lo llamaba Robert. Lo abrió despacio. Adentro había 2 páginas y una fotografía en blanco y negro. 3 niños frente a una escuela. 1959, quizás 1960. Uniformes viejos. Sonrisas sin cálculo. Y él, en el centro, con esa mirada seria que ya tenía desde pequeño, flanqueado por 2 figuras que representaban algo que el mundo no sabe que el Papa perdió, los amigos de la infancia. Marco, Dani, y él. Ahora bien, antes de continuar, necesitamos hacer algo que muy pocos medios hicieron cuando esta historia emergió:
construir el contexto real. Porque lo que pasó en los días siguientes no puede entenderse sin entender quién es Robert Francis Prevost antes del cónclave, antes de la Congregación para los Obispos, antes de Perú, antes incluso del seminario. Y ese hombre, ese Robert, fue sistemáticamente borrado de la narrativa pública del Vaticano. Suscríbete ahora y activa la campanita. Lo que viene en los próximos minutos requiere que no te pierdas ningún detalle, porque cada pieza encaja con la siguiente. Harvey, Illinois, no es el tipo de lugar que aparece en las guías de viaje. Es un municipio al sur de Chicago que pasó décadas siendo uno de los más pobres del estado, con tasas de criminalidad que sus habitantes aprendieron a ignorar como quien aprende a ignorar el ruido del tráfico. No es glamoroso. No tiene el tipo de pasado que los asistentes de comunicación del Vaticano suelen incluir en las biografías oficiales. Y sin embargo, es exactamente ahí donde nació la historia que estamos contando. Robert Francis Prevost creció en Harvey durante la segunda mitad del siglo pasado. Las crónicas disponibles sobre su infancia son escasas, casi intencionalmente escasas, como si alguien hubiera decidido en algún punto que el barrio era un dato menor, un detalle de color que podía omitirse sin que el cuadro general se distorsionara. Pero los datos menores raramente son menores. A veces son, precisamente, los datos que definen todo. En esa infancia de calles concretas y escuelas públicas, Robert tenía dos amigos de los que la narrativa oficial del papado no habla en absoluto, Marco Herrera y Daniel Castellanos. Tres niños que se escapaban juntos de clases, que corrían al lago Michigan cuando el verano lo permitía, que compartían el tipo de complicidad que solo existe entre los 8 y los 15 años antes de que el mundo adulto empiece a separar los caminos. Marco era el tipo de persona que hace preguntas directas. Dani era el que tenía siempre un chiste listo, el que convertía cualquier situación difícil en algo soportable con una sola frase. Y Robert era el serio, el reflexivo, el que parecía estar pensando en algo más profundo incluso cuando estaban jugando a las cartas en el patio. ¿Cuándo comenzó a separarse del barrio? Las crónicas no lo dicen con precisión. Pero lo que sí es posible reconstruir es que en algún momento de su adolescencia, entre los 16 y los 17 años, Robert Prevost comenzó a sentir lo que él mismo describiría décadas después, en términos que nadie esperaba escuchar de su boca, como una rendición. No una vocación en el sentido épico y cinematográfico, no un llamado divino acompañado de claridad absoluta y certeza inquebrantable, sino algo más parecido a un cederse a la corriente. A aceptar lo que todos, la madre devota que lo llevaba a misa cada domingo como si la salvación dependiera de la puntualidad, el ambiente del barrio que lo veía diferente, la iglesia que lo reconocía como alguien especial, esperaban de él. Esa distinción es fundamental, y es la que la carta de Marco Herrera, ese sobre de papel amarillento, volvió a poner encima del escritorio. La carta, según los fragmentos que Marco compartiría semanas después con un periodista de su confianza, era directa y sin ornamentos, escrita con la letra irregular de un hombre de 73 años que había tardado meses en decidirse a escribirla. Le contaba que Dani Castellanos había fallecido el año anterior, que él, Marco, vivía en Chicago, que había visto en las noticias la elección del nuevo papa y que había tardado un instante en procesar lo que estaba viendo porque simplemente no podía creerlo. Y que lo único que quería saber era si Robert, el mismo Robert de siempre, el niño del barrio, seguía existiendo en algún lugar dentro de ese hombre vestido de blanco. Al final de la carta, una sola línea: si alguna vez quieres recordar quién eras antes de ser lo que eres, aquí estoy. 11 palabras. 11 palabras que rompieron algo en el Papa que ningún cardenal, ninguna crisis institucional, ningún debate teológico había logrado romper en 11 meses de papado. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y más interesante, porque lo que pasó después no fue lo que cualquier analista del Vaticano habría predicho. No fue el protocolo, no fue la delegación a un secretario con instrucciones de enviar una respuesta formal y educada. No fue el silencio diplomático que tantas veces se usa para gestionar las conexiones del pasado que pueden resultar incómodas. Esa misma tarde del 11 de abril, León XIV le dio una instrucción a su secretario personal. 3 palabras. Encuéntrenlo. Sin explicaciones. Sin contexto. Sin el tipo de justificación burocrática que normalmente rodea cada decisión en ese edificio.
El secretario, acostumbrado a obedecer sin preguntar, tardó menos de 4 horas. Marco Herrera, 73 años, jubilado, originario de Harvey, Illinois, el mismo barrio que la narrativa oficial del Vaticano había convertido en un dato marginal. Y esa noche, en algún momento después de que el sol se había ido y Chicago empezaba su madrugada, un teléfono sonó en un departamento de la ciudad. Marco casi no contestó. No reconocía el número, pero algo, quizás el tipo de instinto que desarrollan las personas que han vivido mucho, lo hizo atender. «Habla Robert». Lo que siguió fue varios segundos de silencio absoluto. El tipo de silencio que no es vacío sino que está lleno de 60 años apilados uno sobre otro. «Robert», la voz de Marco temblaba. «Sí, soy yo». Una pausa larga, pesada. Y luego, «Dios mío». Y Marco se echó a llorar. La conversación duró 40 minutos. No hay registro oficial de lo que se dijeron. No existe transcripción ni grabación. Solo existe el testimonio parcial de Marco, que reconstruyó fragmentos semanas después y que incluye algo que dice no haber olvidado desde ese momento. En algún punto de la llamada, con la voz baja, el Papa dijo: «Nunca pensé que me encontrarías. Pensé que era más fácil así». Más fácil así. Piensen en eso. El hombre al que se le atribuye haber confrontado estructuras eclesiales que nadie se atrevía a tocar. El hombre que en 11 meses de papado había generado incomodidad en cardenales que dormían cómodos en palacios y en diócesis que escondían problemas que preferían no nombrar. Ese mismo hombre, en una llamada telefónica de 40 minutos con un amigo de infancia, admitió que había elegido la distancia porque le parecía más fácil. Hay una pregunta enorme debajo de esa frase que no vamos a responder ahora porque todavía no tenemos todos los elementos. Pero van a necesitar recordarla para lo que viene. Comenten, Marcos, si sienten que esta historia los está llegando de una manera que no esperaban. Y si ya están adentro del relato, suscríbanse porque lo que pasó 4 días después en Roma no lo van a encontrar narrado de esta manera en ningún otro lado. El 15 de abril de 2026, Marco Herrera aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino. No había comunicado oficial del Vaticano. No había conferencia de prensa. No había escolta visible ni lobos institucionales en el vehículo que lo esperaba afuera. Solo un hombre de 73 años con una maleta pequeña, los ojos grandes y las manos temblorosas, caminando por las llegadas internacionales de Roma como si todavía no pudiera creer del todo que estaba ahí. El coche lo llevó al Vaticano por una entrada secundaria. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el mundo todavía no sabía que aquello estaba ocurriendo. León XIV lo esperaba en una sala que no era el estudio oficial, que no era ninguno de los salones de audiencia diseñados para crear distancia entre el pontífice y los visitantes. Era una habitación pequeña, al fondo de la residencia papal, sin grandes adornos. 2 sillas, una mesa, café. El escenario importaba menos que el momento. Cuando Marco entró, el Papa estaba de espaldas, mirando por la ventana. Se giró despacio y los 2 hombres se miraron en silencio. 60 años condensados en un instante. El espacio entre ellos no era físico. Era todo lo que no se había dicho, todas las llamadas que nunca se hicieron, todas las navidades que pasaron en continentes distintos sin que ninguno de los 2 lo nombrara. Fue Marco quien se movió primero. Caminó hacia él con pasos lentos, los ojos brillando, y extendió la mano. Pero León XIV ignoró la mano. Lo abrazó. Un abrazo que empezó incómodo, como lo son todos los abrazos entre personas que llevan demasiado tiempo sin tocarse, y que luego se volvió sólido. Marco comenzó a llorar de inmediato. El Papa no lloró. No en ese momento. Pero un asistente que estuvo presente los primeros minutos y luego salió de la sala describió después, en términos que no pasaron desapercibidos para quienes los leyeron, su expresión como algo que nunca había visto en él. No era serenidad papal. No era la calma de un hombre acostumbrado a las audiencias. Era algo más crudo, más humano, como si una máscara muy bien puesta, trabajada durante décadas, hubiera comenzado a resquebrajarse en las comisuras. Se sentaron. Y por primera vez en décadas, Robert Francis Prevost no fue el Papa. Fue Robert otra vez. Marco habló primero. Dijo que cuando vio la elección en televisión tuvo que apagar la pantalla y salir a caminar porque no podía respirar. Que había llamado a la hija de Dani para contarle y que ella también había llorado.
que había pensado en escribir esa carta durante meses, que había dudado mucho tiempo antes de hacerlo. ¿Por qué dudaste?, preguntó el Papa. Marco lo miró directo a los ojos. Porque no sabía si todavía existías. Silencio. Una pausa que pesó más que cualquier palabra que cualquiera de los dos pudiera haber pronunciado. León XIV bajó la vista, puso las manos sobre la mesa, y dijo, muy despacio, algo que Marco no esperaba. A veces yo tampoco sé si existo. Necesitamos detener la historia aquí un momento. Porque hay quienes, cuando escuchan algo así, lo procesan como una declaración de crisis existencial. O como una afirmación calculada, diseñada para crear conexión emocional. O como una exageración narrativa de alguien que reconstruye los eventos con el beneficio del tiempo. Pero Marco, que conocía a Robert desde los 8 años, que sabía exactamente cómo sonaba su voz cuando estaba siendo honesto versus cuando estaba gestionando una conversación, dice que en ese momento lo era completamente. No había manejo, no había gestión. Había un hombre de más de 60 años de vida religiosa sentado en una silla pequeña diciendo que a veces no sabe si existe. Eso tiene implicaciones que van mucho más allá del anecdotario personal. Existen investigaciones en el campo de la psicología del rol que sugieren que las personas que asumen identidades institucionales muy fuertes durante periodos muy largos desarrollan algo que algunos especialistas llaman erosión del yo nuclear. La identidad propia, la que existía antes del rol, no desaparece, pero queda sepultada bajo capas de función, de expectativa, de performance sostenida. Y la recuperación de esa identidad, cuando ocurre, suele estar acompañada de una desorientación profunda porque la persona se da cuenta de que no sabe exactamente dónde termina el rol y dónde empieza ella. Lo que Marco detonó con esa carta no fue nostalgia. Fue una excavación. Y lo que León XIV encontró abajo no fue solo un barrio de Illinois y 2 amigos de infancia. Fue la pregunta que había aprendido a responder durante décadas sin nunca realmente responderla. ¿Cuándo decidiste que este era tu camino? Porque cuando Marco le hizo exactamente esa pregunta, el Papa no respondió de inmediato. Miró su café. Luego miró a Marco. Y cuando habló, eligió cada palabra con la precisión de alguien que sabe que está diciendo algo verdadero por primera vez en mucho tiempo. No sé si fue una decisión. A veces siento que fue más una rendición. Marco frunció el ceño. ¿Una rendición? ¿A qué? A lo que todos esperaban. A lo que yo creía que Dios esperaba. No siempre son lo mismo. Ese es el punto de fractura de la historia. No el escándalo, no la polémica, no la filtración. Ese momento. 2 sillas, una mesa, café frío, y un papa que por primera vez en décadas le dice a alguien que su vocación no fue solo una elección sino también, en parte, una capitulación ante el peso de las expectativas ajenas. ¿Eso lo invalida como líder espiritual? ¿Lo hace menos capaz de guiar a una institución de 2000 años? ¿O lo hace, por primera vez, completamente creíble? Esa es la pregunta que queremos que se lleven. Y que comenten abajo, porque las respuestas que estamos leyendo en otros espacios digitales están divididas de una manera que dice mucho más sobre quienes responden que sobre León XIV. Fue Marco quien sacó la segunda fotografía. Esta no era en blanco y negro. Era reciente. Una foto del sepelio de Dani Castellanos, tomada en Chicago el año anterior. Una iglesia pequeña. Pocas personas. Una familia sencilla despidiéndose de un hombre sencillo que había vivido toda su vida en el mismo barrio donde nació. Daniel Castellanos nunca había salido de Harvey. Había trabajado en lo que pudo durante décadas. Había criado a sus hijos con lo que tenía, que no era mucho en términos materiales, aunque al parecer era mucho en términos de lo otro, el tipo de cosas que no tienen precio de lista. Nunca buscó notoriedad. Nunca habló con ningún medio. Nunca vendió una historia al periódico. Y cuando vio en televisión que su amigo de infancia había sido elegido papa, lo primero que dijo, según el relato de Marco, fue simplemente, «Eso es Robert. Siempre lo supe». Y luego se murió. Sin que Robert pudiera decirle nada. Marco puso la fotografía sobre la mesa frente al papa. León XIV la miró en silencio. Luego levantó la vista. ¿Sabía quién era yo? Marco asintió lentamente. Sí, lo vio en las noticias cuando te eligieron. Lo primero que dijo fue eso. Al Papa le temblaron los labios.
Solo un instante. Pero fue suficiente. Piensen en eso un momento. El hombre más influyente del catolicismo mundial. El que tiene audiencias con presidentes y reyes. El que mueve los hilos invisibles que conectan a 1.300 millones de creyentes en todos los continentes. Y en la sala pequeña de la residencia papal, con una fotografía de un funeral en Chicago sobre la mesa, lo que lo quiebra es el hecho de que su amigo de infancia, el más alegre de los tres, el que nunca acumuló títulos ni reconocimientos ni acceso a los pasillos del poder, le dedicó 3 palabras de orgullo silencioso y luego se fue sin despedirse. León XIV se puso de pie lentamente. Caminó hacia la ventana. La tarde romana se extendía afuera, dorada y completamente ajena. Las ciudades antiguas tienen esa cualidad específica, son indiferentes. Llevan suficientes siglos de historia acumulada como para no detenerse a hacer luto por ningún individuo en particular. Siguen existiendo mientras los hombres se fracturan adentro de sus muros. El Papa pensó, y esto es una reconstrucción basada en el testimonio de Marco, en todas las veces que podría haber buscado a Dani. A Marco, en los años de misiones en Perú, cuando la distancia era física y geográfica y tenía una justificación razonable. En los años de Roma, cuando la distancia era una elección. Siempre había una urgencia más importante. Siempre había una responsabilidad más grande. Siempre llegaba primero el deber. Y el deber siempre llegó primero. Eso era lo que más dolía. No la ausencia en sí misma, sino haberla elegido una y otra vez con la convicción de que era lo correcto. Y descubrir, a los 60 años de distancia, que correcto y necesario no siempre son la misma cosa. Si a este punto del vídeo sigues con nosotros, ya sabes algo que la mayoría de los análisis sobre León XIV pasan por alto, que el papado, como cualquier institución de poder extremo, tiene un costo humano que raramente se documenta. Y que ese costo, en este caso específico, se llama Marco, se llama Dani, se llama Harvey Illinois, se llama Robert. Lo que pasó esa noche, cuando Marco se retiró a la habitación preparada para él y el Vaticano cayó en el silencio que solo llega después de medianoche, es algo que probablemente León XIV nunca habría elegido que se supiera. No porque sea vergonzoso, sino porque es demasiado suyo. Se quedó solo en la sala pequeña. Y lloró. No fue el tipo de llanto que uno imagina en un pontífice. No fue la tristeza serena y contenida. Fue un llanto profundo, del tipo que viene de lugares que llevan mucho tiempo sin abrirse. Del tipo que recuerda lo que se pagó para estar donde se está. Recordó la primera vez que sintió que su camino era la iglesia. El miedo real que tuvo a los 17 años de que ese camino significaba perder todo lo demás. Los amigos, el barrio, la posibilidad de una vida distinta, no mejor ni peor, distinta. Recordó la cara de su madre cuando le anunció que quería ser sacerdote. El orgullo en sus ojos. Y como ese orgullo, tan genuino, tan lleno de amor, había funcionado también como una trampa dulce. Porque una vez que ves ese orgullo en los ojos de alguien a quien amas, ya no tienes el lujo de dudar. Así que dejó de dudar. O aprendió a esconder la duda tan bien que terminó por creer que ya no existía. Hasta esa noche, había algo más que le pesaba. Algo que nunca había dicho en voz alta en ninguna homilía, en ninguna audiencia, en ninguna de las entrevistas que había dado a lo largo de su carrera. En todos esos años, como sacerdote, como obispo, como prefecto, como papa, siempre había tenido una respuesta preparada cuando alguien le preguntaba sobre su vocación. Sólida, teológica, edificante. La clase de respuesta que cierra preguntas en lugar de abrirlas. Pero esa noche, solo, con la fotografía de Dani y la carta de Marco sobre la mesa, no tenía ninguna respuesta. Solo tenía la pregunta. Y lo que descubrió, según el relato posterior que Marco haría a su periodista de confianza, es que eso también podía ser un comienzo. A la mañana siguiente, el ambiente era distinto. Los dos hombres desayunaron juntos, más ligeros, como si la noche anterior hubiera drenado algo que necesitaba salir. Marco, que nunca había salido de Estados Unidos, miraba las paredes de piedra antigua del Vaticano con una mezcla de asombro e incomodidad. ¿No te agobia?, preguntó en algún momento, señalando los muros con la cabeza. León XIV sonrió apenas. Al principio sí. Después aprendes a ignorar los muros y vivir dentro de ti mismo.
Marco lo miró. ¿Eso es bueno o malo? El Papa no respondió. Y esa, dijeron los que estaban cerca, fue su respuesta. Fue durante ese desayuno que León XIV tomó una decisión que nadie en el Vaticano esperaba. Pidió a Marco que lo acompañara esa mañana a una reunión ya programada con un grupo de 42 diáconos jóvenes llegados de 22 países distintos. No como invitado oficial. No como figura simbólica. Solo como presencia. Como testigo. Marco dudó. ¿Por qué yo? La respuesta del Papa es quizás la frase más importante de toda esta historia, la que explica todo lo que vino después, porque necesito que alguien me vea como Robert mientras soy el Papa. Esa frase dejó a Marco sin palabras. Fueron juntos. La reunión fue en uno de los salones del Palacio Apostólico. 42 hombres jóvenes que llegaban a la fe con el mundo contemporáneo encima, con las redes sociales y la secularización y la crisis de credibilidad institucional de la Iglesia. Hombres que traían preguntas que el sistema tradicional solía rechazar como amenazas. León XIV entró sin la pompa habitual, sin la escolta visible, con Marco discretamente sentado al fondo como un ancla invisible. Y lo que dijo ese día fue diferente a todo lo anterior. Habló de la duda como parte inseparable de la fe. Habló del miedo que él mismo había sentido a los 16, a los 17, a los 18 años. Habló de lo que se pierde en el camino hacia el servicio. Y habló, sin nombrarlo, de un amigo que había partido sin que pudiera despedirse. La fe no nos exige abandonar a las personas que amamos, dijo. Nos exige amar con más honestidad, aunque eso duela más. El salón estaba en silencio absoluto. Marco, al fondo, tenía los ojos húmedos. Fue la intervención más humana que León XIV había dado desde que asumió el papado. Y nadie que estaba en esa sala entendió del todo por qué ese día había sido diferente. Solo Marco lo sabía. Solo él supo que esas palabras no venían de la teología. Venían de una carta vieja, de una fotografía en blanco y negro, y de un llanto en silencio la noche anterior. El reencuentro terminó esa tarde. Marco tenía vuelo de regreso a Chicago al día siguiente. Pero antes de irse buscó al Papa en el jardín, donde lo encontró caminando despacio entre los árboles con la luz de la tarde cayendo suave sobre las piedras. Caminaron juntos un rato sin decir nada. Como dos personas que ya no necesitan llenar el silencio porque se conocen suficientemente bien como para saber que el silencio también habla. Luego Marco preguntó. No al Papa. A Robert. ¿Estás bien? Una pausa larga. No siempre. Pero hoy más que ayer. Marco asintió. Dani estaría orgulloso. El Papa se detuvo. Miró hacia adelante, hacia ningún lugar específico entre los árboles, y dijo algo que Marco dice que nunca va a poder olvidar del todo. Lo sé. Y eso es lo que más duele. Que el orgullo de los que te aman puede pesar como una condena cuando no estás seguro de merecerlo. Marco lo miró. Mereces todo lo que eres, Robert. Pero también mereces recordar todo lo que fuiste. Silencio. El sol terminó de caer. Y los dos hombres siguieron caminando, como cuando tenían 8 años y el mundo todavía era algo manejable. Lo que nadie sabía aún es que esa tarde, en el jardín, León XIV había tomado una decisión que anunciaría en los días siguientes y que sorprendería a toda la curia. Había decidido crear un espacio formal dentro del Vaticano. No un programa con nombre pomposo. No una comisión burocrática con resoluciones y plazos. Sino un espacio real donde sacerdotes, diáconos y seminaristas pudieran hablar de sus dudas sin miedo al juicio institucional. Un espacio que reconociera, de manera oficial, que la fe no siempre es una línea recta y que los sirvientes de Dios también tienen fracturas internas. Lo llamaría internamente el cuarto de Robert. No como referencia a sí mismo, aclaró a quienes se lo preguntaron después, sino como recordatorio de que antes del Papa, antes del cargo, antes de todos los títulos acumulados a lo largo de 6 décadas, siempre hay una persona. Cuando el cardenal secretario de Estado se enteró, su reacción fue una mezcla de incomodidad y alarma apenas disimulada. Santo Padre, eso podría interpretarse como una señal de debilidad institucional. León XIV lo miró fijo. O podría interpretarse como la primera señal de honestidad real que damos en siglos. El cardenal no respondió. León XIV tampoco esperó respuesta. Se giró y salió de la habitación.
Marco voló de regreso a Chicago el 16 de abril. Antes de abordar, le llegó un mensaje al teléfono. Sin firma, sin cargo, sin protocolo. Solo 3 palabras. Gracias, existo. Marco guardó el teléfono. Se sentó en el avión. Y lloró todo el vuelo de regreso, porque entendió que esas palabras no las había enviado el Papa León XIV. Las había enviado Robert, el niño del barrio de Harvey que todavía existía, escondido detrás del blanco papal, cargando el peso de millones de personas con una herida que nunca había terminado de cerrar. Gracias, existo. 2 palabras separadas por un punto. Gracias al amigo que tuvo el valor de escribir una carta. Existo como confirmación, como descubrimiento, como alivio. La historia tardó poco en filtrarse. Primero fueron rumores internos en el Vaticano, el tipo de susurros que circulan en los pasillos entre personas que saben algo pero no están seguras de cuánto pueden decir. Luego un periodista italiano publicó un fragmento de lo que Marco había compartido en privado. Y entonces llegó la ola. Medios de todo el mundo. Análisis teológicos. Opiniones encontradas. Algunos dijeron que era una señal de humanidad sin precedente en el papado moderno, que ver a un papa llorar por un amigo de infancia hacía más por la credibilidad de la Iglesia que cualquier documento oficial. Otros dijeron que era una distracción sentimental que no cambiaba nada estructural, que la gestión de la institución requería análisis fríos y no catarsis personales filmadas en jardines romanos. Pero lo que más circuló no fue ninguno de esos análisis. Fue una imagen que nadie fotografió, pero que todos sintieron. 2 hombres mayores, un papa y un jubilado de Chicago, caminando en silencio por un jardín romano al atardecer, sin cámaras, sin escolta visible, sin el peso del protocolo. Y entre ellos, como un tercer caminante que nadie podía ver, el fantasma de Dani Castellanos, el más alegre de los 3, que se fue sin despedirse pero que, al parecer, siempre supo quién era Robert. Esa imagen invisible fue la que tocó algo en millones de personas que no tienen ninguna conexión directa con el Vaticano, ni con la fe católica, ni con los debates internos sobre la reforma institucional de la Iglesia. La tocaron porque es universal. Porque todos hemos tenido un Marco. Porque todos hemos tenido un Dani. Porque todos en algún momento hemos elegido la distancia con la convicción de que era lo correcto. Y porque muy pocos hemos tenido el privilegio de recibir, a tiempo, una carta de papel amarillento que nos pregunte si todavía existimos. León XIV no habló públicamente del reencuentro durante días. No hubo conferencia de prensa. No hubo comunicado oficial. Pero quienes trabajaban cerca de él notaron algo diferente. No en su agenda. No en sus posicionamientos teológicos. En algo más sutil y más difícil de nombrar. En la forma en que miraba a las personas durante las audiencias. Como si el foco hubiera cambiado de posición, como si estuviera mirando más adentro que afuera. En cómo escuchaba, con una atención que sus colaboradores describían como más presente, menos gestionada. Y en cómo, ocasionalmente, se permitía una pausa un segundo más larga antes de responder, como si el viaje de regreso a Harvey, Illinois, aunque nunca hubiera subido a ningún avión, lo hubiera movido algo por dentro que llevaba mucho tiempo sin moverse. El peso del pasado no desaparece. Nunca desaparece. Pero a veces encuentra, al menos por un momento, un lugar donde depositarse. Y eso, para un hombre que llevaba décadas cargándolo solo, era más de lo que cualquier título o cualquier trono de piedra podía ofrecer. Había sido Roberto otra vez. Solo por unos días, pero eso había sido suficiente para recordar que ese hombre todavía existía. Y que existir sin máscaras, sin cargo, sin historia oficial, seguía siendo lo más difícil y lo más necesario. Antes de cerrar, queremos que se queden con algo que va más allá de la historia del Papa. Lo que este caso plantea, con una crudeza que raramente encontramos en las narrativas sobre figuras de poder, es una pregunta que aplica a cualquier persona que haya sacrificado relaciones, vínculos o partes de sí misma en nombre de una ambición, una vocación o una responsabilidad percibida como más grande que lo individual. ¿A qué precio? ¿Y quién lleva la cuenta? Marco Herrera llevó la cuenta. 60 años de silencio, de vida paralela, de ver a su amigo de infancia convertirse en algo que el mundo entero miraba pero que él reconocía desde adentro como algo diferente a lo que el mundo veía. Y un día,
Con la letra temblorosa de un hombre de 73 años, le preguntó si todavía existía. Las crónicas sobre el papado de León XIV, con toda su complejidad política e institucional, probablemente recordarán estos meses por las decisiones que tomó sobre el gobierno de la Iglesia, por los cardenales que incomodó, por las diócesis que hizo temblar, por el cuarto de Robert, si es que ese espacio termina siendo tan real como la intención que lo originó. Pero hay quienes sugerirían que el momento más significativo de este primer año de papado no ocurrió en ningún salón de audiencias. Ocurrió en una sala pequeña con 2 sillas y una mesa con café, cuando un hombre le dijo a otro que a veces tampoco sabe si existe. Y el otro le respondió que esa pregunta, también, podía ser un comienzo. Esa es la revelación que queríamos dejarles para el final. No es una filtración. No es un escándalo. Es algo más difícil de manejar que cualquiera de esas cosas. Es una ventana a lo que se encuentra en el interior de quien lleva el peso más grande. Y la pregunta que les dejamos, la que queremos que comenten abajo y que compartan con alguien que sientan que necesita escucharla. ¿Hay alguien en tu pasado a quien deberías escribirle antes de que sea demasiado tarde? ¿Hay un Marco en tu vida que todavía está esperando saber si tú también existes? Comenten. Comparten. Y si esta historia llegó a un lugar que no esperaban, el like es la manera más directa de decirle al algoritmo que estas historias merecen seguir existiendo. Porque nosotros, como Robert, seguimos aquí. Y seguiremos contando las historias que el protocolo preferiría que no se contaran.